Bienvenidos a una nueva edición de Punto Medio, su programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión estaremos platicando de un tema de tremenda importancia no solamente para nuestro país, sino para el estado de Michoacán, que es el tema de las universidades públicas, su financiamiento y la crisis económica que muchas o casi todas ellas viven en estos días. Para tratar este tema tan delicado y de tanta importancia, nos acompañan en esta ocasión el contador Horacio Díaz Mora, tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está con nosotros también el doctor José Juan Ignacio Cárdenas, rector de la Universidad Intercultural Indígena. Tenemos también al ingeniero Juan Manuel Ayala Jacobo, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, y al licenciado Eduardo Sahagún Sagún, rector de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar en esta ocasión con nosotros para discutir este tema. Para comenzar, señor tesorero, que pudiera platicarnos, como el resto de nuestros invitados, cómo se estructura el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a grosso modo a qué rubros van enfocados en cuanto a gastos este presupuesto. ¿Cómo no, Rosy? Me referiré primeramente al artículo 21 de la Ley de Coordinación de Educación Superior, en donde establece muy claramente que el Estado proporcionará los recursos a las instituciones de educación superior para los fines y consecución de sus objetivos. Sin embargo, esta misma ley en algún apartado establece que estará sujeto a la disponibilidad de recursos por parte de la Federación. En ese sentido, las instituciones de educación pública, concretamente las universidades públicas, trabajan actualmente a base de presupuestos históricos. Pienso yo que en algún momento se establecieron presupuestos o se fijaron presupuestos de acuerdo a sus circunstancias, a sus características, matrícula, infraestructura educativa, planta docente, planta administrativa, y de esa manera se establecieron los presupuestos. Fueron creciendo de acuerdo al momento de quién ostentaba el poder, quién hacía mejores gestiones. Y le puedo dar un ejemplo muy claro: durante 12, 13 años la Federación, la Secretaría de Educación Pública, no dio crecimiento en plazas administrativas. Entonces, bueno, las universidades fueron creciendo en su oferta, en su demanda, en su planta académica, administrativa, infraestructura, de tal manera que después de 12, 13 años empiezan a concursarse bolsas para regularizar ese recurso que se tenía ya como comprometido. Exactamente, ¿no? Y lo mismo sucede con las plazas docentes. Esto lleva toda una serie de años, pero en determinado tiempo era suficiente los recursos. Los problemas estructurales de crecimiento en plantas académicas, administrativas y principalmente en las universidades que tienen ya muchos años de haberse creado, ¿verdad? La Michoacana desde 1917. Como universidad autónoma. Como universidad autónoma, ¿verdad? Así es. Entonces tiene toda una trayectoria, tiene toda una historia, y ese presupuesto histórico fue rebasando las necesidades. Se ha rebasado ahí. Así Doctor es. Ignacio, ¿cómo se constituye el presupuesto de la Universidad Intercultural? El presupuesto está cubierto en el 50% por el gobierno del Estado de Michoacán y el otro 50% por la Federación. El total se distribuye básicamente en los siguientes capítulos. Una parte es para, la mayor parte, es para la educación, para la academia. Hay una parte asignada para la dirección de planeación, otra parte para la delegación administrativa y una parte también para la rectoría. Para la rectoría. Ingeniero, ¿el presupuesto de la Universidad Virtual también es 50 y 50? No, en el caso de la Universidad Virtual el 100% del presupuesto es estatal. De este 100%, la gran mayoría es para capítulo 1000, alrededor del 80%, que es servicios personales, y el resto se utiliza en lo que es capítulo 2000, 3000 y 4000. Y tenemos un presupuesto que se hizo a través de una gestión a nivel federal, que fue alrededor de 15 millones de pesos para una construcción
de lo que es nuestras instalaciones como de universidad. infraestructura. Licenciado Sagún, el presupuesto de la Universidad de la En Ciénega. relación al presupuesto de la Universidad de la Ciénega del Estado, está constituido desde un inicio por participación estatal y federal en términos proporcionales, 50 y 50. Y se ha venido asignando así cercano al 50-50, siendo un porcentaje mínimo mayor la aportación de la Federación que la del Estado. Solo este año se hizo mayor la aportación federal a la aportación estatal. Quisiera referirme solamente a los últimos 4 años para que las personas que nos escuchan tengan una idea de esta evolución. A partir del 2011, hace 4 años, el presupuesto asignado para la Universidad de la Ciénega era 46.4 millones. Al año siguiente, 47.1. En el año 2013, 47.9. Y este año iba a bajar un poco, a 47.2. Solamente que, por fortuna, la Federación entró a dar una mayor aportación. ¿Por qué esta mayor aportación? Especialmente porque a la Federación le interesa un programa de mayor cobertura para que haya mayor ingreso de los estudiantes a nivel superior. Es el interés de la Federación. De la Federación, dar apoyo cada vez más a las instituciones de educación superior para este tema. Lo que hemos visto es una conformación distinta, plural, participaciones federales, participaciones estatales, a excepción del caso de la universidad virtual, que es completamente una participación estatal, pero muchas veces estos equilibrios de aportaciones establecidos a través de convenios se ven alterados. En el caso de la Universidad Michoacana, hipotéticamente es un 70-30, según recuerdo un 70 de participación federal con un 30 de participación estatal, según entiendo. Al regreso de nuestra pausa, señor tesorero, señores rectores, que pudieran comentarnos cuáles son las causas, los orígenes de los déficits en sus instituciones, si es que los tienen, y cuáles pudieran ser algunas de las estrategias que ustedes están implementando para abatirlos. No se vayan, quédense con nosotros, estamos discutiendo este tema tan interesante que es la crisis financiera en las universidades públicas del estado de Michoacán. Gracias por seguir con nosotros. Estamos discutiendo el tema de la crisis financiera en las universidades públicas en el estado de Michoacán. Señor tesorero, el origen del déficit de nuestra máxima casa de estudios, sus causas, ¿qué estrategias están implementando para abatirlo? ¿Cómo no, Rosy? En ese sentido, en el mes de mayo, junio, se llevó a cabo un foro de instituciones de educación superior organizado por ANUYES, y hubo problemas de carácter estructural que formaron o que hicieron un común denominador. Estuvieron presentes los rectores y los financieros de todas y cada una de las universidades con intervenciones muy atinadas, como fue la del entonces rector de la Universidad de Michoacán, el doctor Salvador Jara, y hablaba de los problemas que son un común denominador. Yo los mencionaría en este orden. Primeramente, las pensiones y las jubilaciones, que pese a que algunas universidades han reformado, no han logrado abatir ese problema al 100%. 2, los contratos colectivos de trabajo de nuestros sindicatos. 3, la plantilla académica y administrativa. Los contratos, el convenio de apoyo financiero, por dar el ejemplo claro de la Michoacana, establece tantos trabajadores administrativos, tantas horas de asignatura, tantos maestros medio tiempo, tantos maestros tiempo completo, y por supuesto que esas estructuras están desfasadas, sobre todo en el caso de la Michoacana, en el caso de los trabajadores administrativos. Actualmente la autoridad
está en pláticas con los sindicatos para llevar a cabo una reforma en cuanto a las pensiones y jubilaciones y poder abatir este problema, conveniar con nuestros sindicatos. 2, se está llevando a cabo un programa de regularización de plantilla en 2 sentidos, apartando los perfiles no deseables, retirándolos, y por otro lado concursando las bolsas que ofrece la federación en cuanto a reconocimiento de plantilla y llegar ahí a un punto de equilibrio. En los contratos colectivos pues es un problema bastante añejo, y pues veremos ahí sí qué es lo que pasa en la próxima revisión contractual con nuestros sindicatos. Ellos no quieren que se les quite ni una coma ni una palabra a sus contratos colectivos, salvo que ellos lo propongan. En el caso de la Universidad Michoacana, doctor, nos podemos jubilar a los 25 años de trabajo y tenemos el esquema de la doble jubilación, el de la universidad y la del Seguro Social. En el caso de la Universidad Intercultural, ¿cómo es el esquema de jubilación? ¿Representa una amenaza, un riesgo financiero? No por el momento, porque la historia de la Universidad Intercultural es muy reciente. Nosotros tenemos 8 años de vida. La gran mayoría de los trabajadores, de los docentes administrativos, son jóvenes. Entonces, lo que hemos procedido a hacer es inscribir en el Seguro Social a toda la planta laboral, y esta es la perspectiva que habría para el momento en que se llegue la jubilación. En el tema entonces financiero, ¿la Universidad Intercultural tiene algún área de oportunidad, algún punto débil, o podríamos decir que está trabajando en números negros? Nosotros tenemos una característica que posiblemente las otras universidades no comparten. Esta universidad está planeada para cubrir un nivel socioeconómico bajo. El origen de los estudiantes que tenemos es de una capacidad económica menor. Entonces esto hace que algunas variaciones, por ejemplo, que el suministro de la aportación que hace el gobierno, si no nos llega a tiempo, nos vemos en dificultades muy fuertes. Porque no tienen cuotas, no tienen un ingreso propio y dependen completamente. Es un tema de flujo de la administración gubernamental. Y lo resentimos mucho por el tipo de población estudiantil que tenemos. Sí. Ingeniero Ayala, la Universidad Virtual tiene un esquema muy interesante porque no tienen trabajadores de base, tienen solo trabajadores por contrato. ¿Es una ventaja, una desventaja? No, realmente es una ventaja. De hecho, lo que tiene que ver con la cuestión financiera, el modelo académico que se maneja y el tipo de educación que es a distancia, al no permitir estar de manera presencial, pues no tenemos el problema del hecho de estar pagando un profesor, sino se le llama tutor, es un acompañante, en donde inclusive desde su casa lo están monitoreando al alumno. Entonces, en ese aspecto no tenemos ningún problema. Más bien, el problema sería en el aspecto de los ingresos propios. Igual que en la Universidad Intercultural, la Universidad Virtual fue creada para un ente económico, lo que son alumnos de bajos recursos. De hecho, lo que hacemos nosotros para disminuir nuestros costos es hacer convenios con los municipios para que sean ellos los que inviertan en la cuestión de hacer un UVEU, esto es equipar con tecnología lo que son donde los alumnos pueden ir a asistir y no paguen ninguna cuota. Entonces, al ser totalmente gratuito, si no fluyen los recursos o si no nos dan el recurso a tiempo, pues tendríamos más que nada el problema. Hasta ahorita no lo hemos tenido porque también hemos logrado también incrementar nuestros ingresos propios a través de los diplomados y de nuestra maestría, y eso origina que cuando no nos llega a tiempo, pues podemos jugar tienen con donde esos recursos. resistir ahí. Exactamente. El tema licenciado, según en el caso de la Universidad de la Ciénega, pues también es una universidad joven, pero a pesar de que sean universidades jóvenes, deben estar ya previendo
el esquema de jubilaciones y pensiones, sobre todo porque ustedes sí tienen trabajadores académicos y administrativos basificados, ¿no? De base, así es. Es una universidad que lleva también 8 años de estar activa en la docencia como universidad. Hasta ahora el esquema ha sido a través del Seguro Social. Ahí tiene las prestaciones del Seguro Social. Aún no se inicia a prever lo de las jubilaciones. La mayoría de los profesores o de los trabajadores son también personas de 30, 40 años, algunos menores de 30 años. Entonces hay otras urgencias, otros temas que por el mismo desarrollo de la universidad que va creciendo es necesario atender. Entonces, por esa razón se van atendiendo. ¿Cuáles serían esas urgencias? Las urgencias, por ejemplo, de ir equipando los laboratorios, que en eso nos hemos esmerado, y también este tema de equipar los laboratorios va relacionado con los procesos que se van dando en vistas a tener un mayor ingreso de recursos propios por los servicios que podamos prestar a la empresa que utiliza esos servicios. Es un tema muy interesante, diversas perspectivas de un mismo problema. Continúen con nosotros para seguir viendo el futuro y el presente de las universidades públicas en el Estado. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Pues estamos analizando el tema de las universidades públicas, los retos económicos y financieros que enfrentan. Señor tesorero, la Universidad Michoacana tiene un esquema de jubilaciones muy interesante, establecido en sus contratos colectivos. No sé si pudiera explicarnos a grosso modo en qué consiste este sistema. Con mucho gusto, Rosy. Parte del artículo 29 de la ley orgánica de la universidad, donde establece que los trabajadores universitarios se jubilarán a los 25 años de antigüedad. En ese sentido, tenemos trabajadores administrativos que inician a trabajar desde los 15 años y el promedio de jubilación es de 45, 47, 48 años. En cuanto a los académicos, los mismos 25 años les permite jubilarse entre la edad de 48, 51, 52 años. Antes el promedio, la mortandad se establecía en el orden de 55, 60 años, estamos hablando de los años 40, 50. Ahorita está establecida más o menos en un rango de 65, 70 años. Las cosas han cambiado vertiginosamente. En ese sentido yo creo que tendría que existir forzosamente, si queremos avanzar, hablando en términos jurídicos, sobre actualizar el tema de pensiones y jubilaciones y reformar, modificar la ley orgánica. Creo que es porque una aparte necesidad. es una jubilación dinámica, es decir, los trabajadores jubilados ganan lo mismo que los trabajadores en activo. Es correcto y están sujetos a los propios incrementos. Incluso le puedo decir que un jubilado gana más que un activo, puesto que el jubilado no está sujeto al pago de los impuestos correspondientes, ¿verdad? Y otro tipo de prestaciones que siguen gozando, como es, lo menciono, ¿por qué no el pago de una prima vacacional? Cuando un jubilado pues ya no... Está de vacaciones permanentes, ¿no? De manera permanente. De tal manera que si esto fuera posible, obviamente siempre se estaría pensando en el máximo beneficio para nuestros trabajadores. Pero quitando esta limitante se tendría que conveniar entonces sí con nuestros sindicatos, estableciendo edades, antigüedades juntos. Claro. Se habla de un 60-30, 60 años de edad, 30 de antigüedad. Buscar algunas fórmulas para no afectarlos, pero sí
Y Sí, un mejorar. programa de aportación, ¿sí? Dice que nuestro pasivo laboral es de 64,000 millones de pesos. Entonces, nosotros ahorita por indicaciones del señor rector, el doctor Gerardo Tinoco Ruiz, estamos elaborando una propuesta concreta que será próximamente cuando se les dé a conocer a los sindicatos. Pues esperemos ¿verdad? que sea analizada haya por la ellos. apertura adecuada para eso. Señor rector, la Universidad Intercultural enfrenta el reto de la consolidación, crecer en infraestructura. ¿Hacia dónde va la universidad? Sí, efectivamente, esa es una de las preocupaciones mayores que tenemos. Nosotros requerimos de mucha infraestructura vital, básica para el trabajo de la universidad. Necesitamos un comedor, necesitamos un auditorio, necesitamos canchas deportivas, necesitamos una casa de gobierno, un edificio para el gobierno, para la administración de la universidad. Entonces nos vemos precisados a habilitar un aula como oficina, habilitar un comedor. Tenemos muchos requerimientos y eso es nuestra preocupación mayor. Serían importantes. Los que nos aportan señalan es que para que aumentemos y ustedes puedan tener infraestructura, necesitan aumentar matrícula. Pero no podemos aumentar matrícula Si no hay una si capacidad no tenemos infraestructura. instalada, por Exacto, supuesto. exacto, sí. es Estamos un- atrapados en eso. en un tema interesante. Ingeniero, ¿cuáles son los retos de la universidad virtual? Más que nada aquí tendríamos que ver con la cuestión que viene a ver lo que es el incremento de la matrícula. Cuando nosotros tomamos lo que es la universidad virtual, que tiene 3 años, 8 meses, recibimos una matrícula de 800 alumnos, ahorita tenemos 1,600, entonces prácticamente la estamos duplicando y seguimos recibiendo el mismo presupuesto. Entonces, lo que más nos pudiera preocupar es eso, ¿no? La cuestión de, al ir nosotros incrementando la matrícula, al ser una universidad de tipo virtual de educación a distancia, constantemente está creciendo la cuestión de la matrícula en nuestra universidad y va a llegar el momento en que el capítulo 1000, sobre todo, que es para pago de tutores, a pesar de que no tenemos gente de base, a pesar de que no tenemos un sindicato, pero pues va a llegar el momento en que nosotros nos va a tocar decirles, sabes que ya no te puedo inscribir. Y creo que en las cuestiones de gratuidad, en las cuestiones de una universidad pública, no podemos negarle la educación a ninguna persona. Que ese es todo un tema, ¿no? Cómo ampliar la cobertura de un sistema que muchos especialistas dicen que es el futuro de la educación en todos los niveles, ¿no? La educación virtual y a distancia. La Universidad de la Ciénega, también a pesar de su juventud, enfrenta importantes retos, licenciados Sí, Saúl. los retos de la Universidad de la Ciénega de Michoacán afronta especialmente dos del crecimiento, es el equipamiento, como decía, que es por las mismas carreras que tiene, digamos, la que tiene más alumnos es genómica alimentaria, es la que tiene mayor número de alumnos inscritos y a la actualidad tenemos 4 laboratorios. Entonces los equipos, los reactivos, todo lo que se lleva es costoso. Hay también la carrera de ingeniería en nanotecnología, con equipos también de alto costo. Se acaban de instalar el año pasado y ya están en funcionamiento un cromatógrafo, un difractómetro, que son en esos 2 equipos más de 6 millones de pesos. Un microscopio de barrido electrónico también de alto costo para su mismo mantenimiento. Por eso estamos con la necesidad de, por una parte, ir a esos equipos, ponerle los aditamentos que se requieren para ampliar sus funciones. Sin tener que Y comprar más equipos. así es, claro. y por otra parte, la infraestructura. Tenemos hasta a la fecha 2 edificios. Edificio central de biblioteca rectoría, que es 9,000 metros aproximadamente. El segundo, que son 5,000 metros aproximadamente de aulas y laboratorios y equipo. Y el tercero se está construyendo ahora, es el de equipo de cómputo, en una superficie de 2,600 metros. Estas construcciones, ¿de dónde vienen las aportaciones? Del ingreso. Es de fondo de aportaciones múltiples de la federación.
pero sí nos hemos visto con ciertos retrasos en la construcción, sobre Sí. todo de este tercer edificio, por la falta de liquidez a los Sí. constructores. Pues les agradecemos su participación a todos nuestros invitados. Es un tema que no se agota, que nos haría falta tiempo para analizar cada una de las causas, pero esperamos tener otra entrega. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días en su programa Punto Medio, Análisis, Debate y Propuesta.